si crees que la recesión será suave y corta o lo contrario. O sea, creo que van a cometer el mismo error, el minusvalorar todo lo que se ha hecho. Yo creo que va a ser. Porque está con nosotros, como siempre, habitualmente cada mes por aquí, Pablo Gil, estratega de XTB, estratega jefe de XTB. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Todo bien? Como siempre. Hablaba ahora yo, ¿no?, de la intensidad de los bancos centrales la semana pasada. A mí no me dio la cabeza, sé que tú también has tenido mucha intensidad estos días. Pero bueno, también nos ha dado, ¿no?, para hablar de muchas cosas y nos da seguramente para hablar hoy de la situación, cómo está todo. Te quiero preguntar un poco, a pequeña escala primero, un balance de lo que haces de las dos reuniones de los bancos centrales. A mi modo de ver, ahora me corriges tú cómo lo viste, quizá Jerome Powell un poco neutro agresivo, dije yo en el directo aquel día, y Lagarde sacó el traje de agresividad, pero que en el mercado no se la cree. O sea, es como diga lo que quieras, pero no subimos la tasa terminal mucho ni nada, ¿no? ¿Cómo lo viste tú esto? Sí, yo creo que hay un comportamiento del mercado de incredulidad, ¿no? Ante el mensaje que dan los bancos centrales. También es normal, llevamos 15 años con el pie cambiado. Cada vez que había un problema, los bancos centrales te decían, no te preocupes que yo te lo arreglo. Y al principio tampoco nos lo creíamos, ¿no? Hasta que finalmente demostraron que podían manipular el mercado tanto como quisiesen a base de inyectar liquidez y poner términos de expansión monetaria sin precedentes, ¿no? Ahora de repente el antiguo amigo se convierte en enemigo. Y te viene a decir que te va a poner los tipos más altos de lo previsto, que te los va a mantener ahí durante más tiempo de lo previsto, que no hay que descartar recesión económica. Y el mercado yo creo que sigue un poco con la idea de tan pronto las cosas vengan mal dadas, esta gente va a cambiar de opinión, ¿no? Ese es un poco el resumen de la manera en que tiene, yo creo, el inversor de ver la situación actual. Y yo personalmente la veo distinta, ¿no? Creo que estamos entrando en una nueva era. Una era en la que se ha acabado el dinero gratis. La gente parece como que les cuesta entender que hemos vivido durante 14 años con tipos de interés al 0% o tasas negativas nominales, no reales. Reales llevamos con tasas reales negativas muchísimo tiempo, pero con tasas negativas al cero o negativas en términos nominales y con 18 trillones de deuda con tasas negativas, ¿no? Y eso se ha acabado, en mi opinión, no vamos a volver a eso. Bajarán las tasas de interés más adelante, seguro, pero no creo que vayamos a volver a ver tipos al 0% en muchos años. Eh, la realidad es que tal vez la inflación tampoco vaya a revertir a niveles del 1% tan fácilmente y probablemente se mantenga de forma, como dicen los bancos centrales por sí mismos, se mantengan por encima del 2% los próximos 2 o 3 años, ¿no? Y eso que es un cambio de paradigma. Y los inversores no han aceptado que hay un nuevo paradigma. Los inversores están todo el tiempo planteándose cuánto falta para volver a lo anterior. Sí, yo creo que va por esa línea, ¿no? Que están pensando como en un pivote rápido, cosa que dudo mucho. Creo que lo hablamos aquí en el último programa, decimos, hombre, un pivote rápido teniendo en cuenta que ahora lo que le preocupa a la Fed parece ser son las presiones salariales, ¿no? Que son del 5% en los sueldos por hora. Y Powell ya lo ha dejado muy claro, no quiere cometer los errores de los 70-80 y sigue con... Por eso cuando le preguntan en rueda de prensa, a mí me hace bastante gracia cuando insisten, no, y el pivote y tal, y cuando se vea ya un poco el desempleo, yo digo, a mí me da la sensación de que cuando empieza a ver que huele un poco a chamusquina, a lo mejor deja los tipos todavía en niveles bastante altos y no hay un pivote tan inminente. Tú eres de esa teoría, ¿no? Sí, yo creo que los bancos centrales perdieron la credibilidad en 2021 cuando tachaban al proceso inflacionista de algo meramente transitorio y están ahora en un proceso de recuperar esa credibilidad, ¿no? Y todavía no lo han hecho. De hecho, el inversor no les cree, ¿no? Están en ese proceso y yo creo que para ellos la forma de recuperar la credibilidad es matar la inflación, es decir, demostrar que cuando se pusieron el gorro de no pienso permitir que la inflación se me desboque de forma estructural, van a utilizar todas las armas, aunque sean armas nucleares, para contrarrestar los efectos inflacionistas a costa del crecimiento. Y a mí me gusta siempre decirlo en una frase que resume mucho, digo, los bancos centrales no van a cometer los errores del pasado, van a cometer otros nuevos, ¿no? Por primera vez en mucho tiempo van
no van a paniquear ante el miedo de una recesión como hacían durante los últimos 14 años, que en cuanto se producía una desaceleración económica lanzaban un nuevo programa de QE, bajaban los tipos, hacían QE ilimitado, sino que ahora parece que tienen claro cuál es el enemigo, que es la inflación, y el coste de luchar contra esa inflación evidentemente es provocar una recesión. De la misma manera que anteriormente el llevar a cabo unas políticas ultra expansivas para mantener el ciclo económico fuerte tenía como consecuencia crear burbujas, ¿no? Creo que siempre han tenido claro que hay un binomio entre cómo actúan para solucionar un problema y cuál es el otro problema que generan. Hoy, en mi opinión, solamente están atendiendo al problema de la inflación y están dispuestos a sacrificar pues tasas de crecimiento. Eso no quiere decir que si nos meten en una recesión muy profunda no cambien de opinión dentro de un año, pero el error se habrá cometido ya, ¿no? Con las tasas al 5% ya habrás cometido el error, ya no será subsanable el hecho de que haya una recesión profunda y para cuando quieras tomar medidas para luchar contra esa recesión ya llevaremos probablemente pues 6 meses, 7 meses con unas economías que se están hundiendo. De hecho, fíjate que la Reserva Federal, Pablo, habla de crecimiento del 0,5% para el año que viene. Yo decía en directo en ese día, esto es abrir ya la puerta claramente a una recesión técnica por lo menos. Si tú esperas que el crecimiento del conjunto del año sea del 0,5% y no quieres alarmar a los inversores tampoco, no te interesa que el mercado suba, pero tampoco que se desplome a unos niveles mayúsculos, claro, esas previsiones también se ajustan en base a esas medidas. Y con el desempleo, ojo, el cambio también que hicieron, ¿no? Sobre las perspectivas de desempleo, que desde mi punto de vista, ahora me dices tú, siempre en estos ciclos inflacionistas el desempleo se había disparado por encima del 7. Yo decía que del 5 al 7%, porque ahora ha cambiado mucho el paradigma laboral en Estados Unidos, me parecía más plausible, ¿no? Que decir el 4 y pico y tal. No sé cómo lo ves tú. Yo creo que el gran problema que tenemos ahora mismo es que hemos distorsionado tanto el punto de equilibrio a nivel económico con tanta intervención que tarda mucho el agua en volver a calmarse, ¿no? Es decir, tenemos el tema del COVID, que es un drama desde el punto de vista económico, porque cierras la economía mundial y las medidas que hacen de estímulo monetario y fiscal son sin precedentes, ¿no? Hacen ilimitado, mandan el dinero a la casa. Eso al final provoca unas inflaciones que son también históricas respecto a los últimos 50 años. Ahora están llevando a cabo una restricción monetaria a un ritmo de velocidad que no veíamos también en medio siglo. Eh, el mercado de trabajo entre medias se ha visto completamente distorsionado. Hemos llegado a ver ese disparate de 2 ofertas de trabajo por cada trabajador que buscaba empleo en Estados Unidos, gente que no ha querido seguir trabajando, que ha bajado la cota de participación, gente que está cuidando a enfermos del COVID. Por la razón que sea, el mercado laboral está en un desajuste tremendo y mucha gente ve en ese factor el hecho por el cual no van a entrar en recesión, pero puedes leer las dos caras de la misma moneda. Eso da cierto soporte al consumo, como es lógico, pero por otro lado también da gasolina para que haya presiones inflacionistas, porque cuando hay más oferta que demanda, evidentemente yo he leído algunos artículos que hablan de empresas que no echan a sus trabajadores por miedo a no encontrar luego mano de obra especializada con la que reponerla si tienen que fichar más tarde, porque hay tal escasez de mano de obra que al final dicen, bueno, mira, aunque no justificamos tener tantos dependientes, es mejor mantenerlos porque como los perdamos la vamos a liar, ¿no? Entonces, es un mercado totalmente roto. Yo no creo, ya de por sí el mercado laboral nunca ha anticipado nada, siempre ha sido una respuesta digamos, el efecto que provoca una causa previa. Por tanto, a mí que el mercado laboral esté fuerte en todas las recesiones estadounidenses, si te fijas en los últimos 50 años, veníamos previamente de casi cotas de pleno empleo. O sea que no, eso no es me parece un argumento válido para decir que se va a evitar. Por tanto, para mí, Powell tiene muy claro que como tú dices, hay 2 factores muy preocupantes. Uno, que se anclan las expectativas de inflación vía salarios en cotas cada vez más altas, ese es uno de los grandes problemas. Dos, que para hundir una demanda que todavía está muy sólida, aunque sea tirando de endeudamiento, necesitas poner a lo mejor las tasas de interés en tipos reales positivos. Y eso tal vez hace que el punto pivote que todo el mundo está soñando en ver se retrase mucho más, porque puede pasarte que los tipos lleguen al 5, que la inflación remita al 4 o al 3,80 y que con ese punto y pico de tipo de interés real positivo, la Fed es cuando diga, y aquí nos quedamos. Ahora es cuando realmente vamos a conseguir que esa demanda se venga abajo
y acaben las presiones inflacionistas, que ese desempleo repunte a lo mejor hacia cotas del 6% o incluso algo más. Está todo por verse. Yo tengo la sensación de que uno de los grandes males que hay en este momento es que hemos pronosticado tanto y tanta gente que va a haber una recesión que le hemos perdido el respeto a esa recesión, ¿no? Es decir, todo el mundo da por hecho que puede haber una recesión, pero no pasa nada. No pasa nada porque todavía no hemos visto los efectos. A mí me recuerda hace un año aproximadamente cuando yo hacía artículos o escribía o hacía un vídeo diciendo cómo me preocupa el problema de la inflación y la gente decía, bueno, pero no pasa nada. Digo, no, no pasa nada hasta que la tienes, claro. Y cuando la tienes, tienes revueltas sociales, tienes sindicatos peleando por un incremento salarial, tienes un problema de un stick inflation, con lo cual no es ninguna chorrada. Entonces, tal vez estamos siendo un poco naifs, ¿no? A la hora de tratar el tema de la recesión como si fuese un peccata minuta y no lo es. Y cuando llegue la recesión vamos a ver el impacto en resultados empresariales, en el menor consumo. Veremos cómo lidiamos con eso y que no se desate ningún cadáver que pueda estar oculto en los armarios. Ojo con esto, sí, esto último, porque yo lo he dicho muchas veces, digo, cuidado con muchas compañías, muchos zombies que están por ahí, que la economía está extremadamente endeudada y que, aunque se pueda comparar, y estamos comparando mucho este tipo de crisis con lo que sucedió en los años 80, pero es que en los años 80 el nivel de endeudamiento no era el que tenemos ahora mismo. Y esto es lo que me parece preocupante, ¿no? Que en algún momento salte el olor a quemado, no por la parte de la renta variable, que yo creo que puede ser que sí, pero que salte por la deuda, que me parece más probable, ¿no? ¿Cómo ves el mercado de bonos de cara al 2023? Porque es que me parece que ya después del sell-off, bueno, después de la burbuja, ¿no? Que también se había inflado en el mercado de la deuda pública, pero cuidado que no, quizá no se haya capitulado del todo, ¿no? Viendo Bueno, todo lo yo que está creo por que lo venir. que hay depende, ¿no? Tienes que seccionarlo. Yo creo que ha habido oportunidades Mm. por encima del 4% muy, muy buenas para comprar deuda soberana en Estados Unidos. Mm. Has tenido toda la curva realmente cotizando por encima del 4% hace un mes y haya habido grandes oportunidades. Pero, por ejemplo, yo no tocaría, vamos, ni con un palo a distancia la deuda, lo que Europea. llamamos speculative, ¿no? Todo lo que es high yield. Hay gente que dice, no, no, el high yield ya da una buena rentabilidad. Digo, no, o sea, ni loco. O sea, teniendo en cuenta el spread que mantiene con la deuda soberana, yo no toco esa deuda porque al final todo ese conjunto de compañías que tú mencionas que tienen, han sobrevivido gracias a los tipos al 0% en este entorno, no tienen visos de sobrevivir, con lo cual hay mucha deuda que está ligada a ese tipo de empresas que puede sufrir un calvario y no está puesto en precio, en mi opinión. No está puesto en precio tampoco algunos de los spreads con la deuda emergente de peor calidad, sobre todo en aquellas zonas donde la divisa está muy débil. No compraría deuda periférica en Europa ni loco tampoco. Creo que la situación cuando el Banco Central Europeo intente llevar a cabo el programa de Quantitative Tightening de esos 15.000 millones y luego ampliarlo un poco más en el tercer trimestre del año, vamos a ver qué tal responden los bonos soberanos, sobre todo si finalmente los tipos alcanzan las cotas del 4%, como parece indicar Christine Lagarde, que es la probabilidad más alta, ¿no? Vamos, hay, creo, nichos donde se puede empezar a invertir en renta fija de máxima calidad y en este caso soberana, pero luego hay otra mucha parte del mercado de crédito que creo que tiene mucho por sufrir todavía porque no está puesto en precio la prima de riesgo que tienen que tener, vamos. Es que fíjate, con esto que dices del Banco Central Europeo y la tasa terminal y lo que viene en 2023 y cómo se tensiona la parte de la deuda por este efecto y lo que puede causarse aquí en la Unión Europea, ya hablando de la Unión Europea, hoy un conocido me mandaba una oferta hipotecaria de un banco, ¿no? Que estaba pidiendo una hipoteca. Estaban obsesionados en que cogiera tipo mixto, con un tipo de interés fijo en los primeros años del 5% y luego un variable del 1,4. Y digo, pero, digo, ¿cómo, vamos, por dónde están yendo los bancos? Es que esto ya es terrible, ¿no? O sea, que te ofrezcan un 5 ahora, 2 años y luego uno, venga, sí, y si quieres te pago tu casa, ¿no? También, porque Es es una locura. Yo firmé una hipoteca a tipo fijo en septiembre del 2020 a 1,4%. fíjate, es que todo lo que ha cambiado hace nada y estábamos en Nada, esto dos cuando, años y medio. claro, No y ha esto llegado es, a 2 años y medio.
esto ha cambiado de un día para otro muchísimo. Oye, ya que mencionas tema de la deuda periférica de España, que ha saltado esto, uno de los... Luego hablaremos de mercados en general en Estados Unidos, que es una de las cosas que además he estado informándome mucho durante todos estos días. Bueno, siempre lo hago, pero con más ahínco, ¿no? Por tema previsiones 2023 y demás. Y luego voy a las preguntas que estáis dejando también por ahí, a ver si da tiempo, lo que dé tiempo por contestar. Pero respecto a España, ¿cómo lo ves de cara al 2023? Sin entrar en temas políticos, que tú y yo estamos alineados en esto, en Twitter además lo hemos dicho hoy, que nos da bastante pena, yo también lo comentaba, la situación, pero en tema economía, viendo que las primas de riesgo quizá a lo mejor se pueden tensionar el año que viene, que el Banco Central Europeo dice que empieza el QT, ¿no? Igual hay emisiones de nueva deuda, ajustes, me decía el otro día Gustavo Martínez, que tiene que haber ajustes el año que viene. ¿Viene complicado 2023 aquí para España? Yo creo que cualquier país que tenga un nivel de endeudamiento como el nuestro, bueno, Italia está peor, evidentemente, ¿no? Pero cuando tú tienes deuda sobre el PIB de 118% y tienes un déficit como el que tenemos nosotros, tienes problemas. En el caso de España e Italia, de alguna forma, lo más positivo es el regalo que nos han hecho con las transferencias de dinero de esos 140.000 millones que estamos recibiendo de forma paulatina, ¿no? Parte es préstamo, parte es a fondo perdido, y eso pues va a enmascarar probablemente una muy mala gestión que estamos haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo siempre digo que cuando tú has pasado por una crisis periférica hace 10 años y llegas a esta situación de mercado y descubres que estás más endeudado de lo que estabas entonces, pues no es muy buena señal. Si encima en todo ese periodo no has destacado por crecimiento económico, cuando ha llegado el COVID, es de las pocas economías de Europa, si no la única, que no ha recuperado niveles pre-COVID. Cuando miras el desempleo y descubres que tienes el doble de desempleo que la Unión Europea y que el desempleo entre los jóvenes está cercano al 30%. Hombre, pues sinceramente no creo que debamos sacar pecho de nada, ¿no? Creo que lo que demuestra es que no hacemos bien las cosas. En su momento tuvimos una de las cotas de inflación más altas de toda Europa, a pesar de que no dependíamos del gas ruso. Bueno, creo que somos uno de los candidatos, no digo el único candidato, pero uno de los candidatos a tener mayores tensiones en torno a una potencial crisis de deuda si finalmente esta subida de tasas de interés y la aplicación del QT pues provoca tensión en el seno, ¿no? de la Unión Europea, ¿no? Mucha gente te dice, no, aquí no tenemos un problema de diferencial con Alemania. Digo, no, claro, has tenido un Banco Central Europeo que se ha comprado el 100% de las emisiones que está haciendo el gobierno español y el gobierno italiano y el gobierno portugués durante años. ¿Cómo vas a tener un spread de crédito disparado? Es imposible, estaba totalmente intervenido. Ahora que van a empezar a dejar de comprar o que al menos van a comprar menos, veremos si no hay que activar el programa TPI, veremos si realmente el mercado da las mismas dosis de confianza que ha dado cuando tenías al prestamista de última instancia pues manipulando el mercado para que esa percepción de riesgo pues inexistente. Para que lo entienda la gente que está por aquí, el programa TPI que menciona Pablo, hombres de negro, vamos a hablar claro, ¿no? Al final, si este mecanismo de antifragmentación del Banco Central Europeo se activa, querrá decir que el escenario que me decía el otro día Gustavo, ¿no? Ajustes probablemente que tengamos que hacer en la economía y con lo que todo ello conlleva, recordándonos a épocas en las que había mucha protesta social y etcétera, ¿no? Pero sí que te quería preguntar al margen de esto, relacionado también con España, es sobre ese descenso que se ha producido en la tasa general de inflación. Que, por cierto, muchísimas gracias a José RCJ por el Prime, por el suscriptor con Prime, muchísimas gracias. Y a los que estáis siguiendo el canal, por cierto, muchísimas gracias. Voy a la pregunta, perdón, haciendo este parón. Y es con ese descenso de la tasa general de inflación que se está sacando pecho, ¿no? Como también estabas diciendo ahora. Pero es cierto que, por lo menos, el tope al gas ruso ha servido como de parche o de un poquito de muro de contención. ¿A ti te parece esto como que fue una buena medida, aunque fuera de corto plazo, con problemas a largo? ¿Es un muro que se va a quebrantar fácilmente en el futuro? ¿Qué te parece este descenso? Porque ahora se está sacando mucho pecho. Yo creo que todo lo que sea intervención de los precios del mercado es mala idea, ¿no? Como concepto, intervenir y no dejar que la demanda y la oferta marquen el precio correcto de las cosas está mal. Dices, bueno, ¿cómo
¿Qué haces para que las familias pues, más desfavorecidas o la gente que tienen peores medios económicos no sufra el castigo de una crisis energética? Digo, bueno, pues tendrás que dotarles de medio a ellos, no a todo el mundo. Es decir, de alguna manera tienes que buscar ser un cirujano selectivo, ¿no? No un cirujano que opera a todo el mundo. Lo que hizo Estados Unidos de mandar dinero a toda la población prácticamente, quitando a 4 gatos que no ganaban más de 180.000, que ganaban más de 180.000 dólares la pareja al año, quitando a esos, se lo mandaba a todo el mundo. Y dices, por favor, esas son medidas, son como cañones para matar hormigas, ¿no? Y te digo, tú no tienes que limitar los precios. O sea, esto es muy políticas de izquierdas, que yo estoy en contra, evidentemente, ¿no? De limitar el precio de la alimentación, limitar el precio del gas, limitar el precio de la gasolina. Digo, para. No debes hacer eso. Tendrás que cubrir las necesidades del que está en una situación de máxima pobreza y que no puede hacer frente a ese sobrecoste, pero lo demás no debes manipularlo porque el mercado encuentra sus puntos de equilibrio correctamente en función de las distintas fases. Y a lo que nos han acostumbrado, por ejemplo, los bancos centrales durante mucho tiempo con lo que hacían con los tipos de interés era a manipular precisamente las primas de riesgo, a manipular la rentabilidad de los bonos a largo plazo con los programas de QE. Ya hemos vivido lo que es eso, ya sabemos qué consecuencias tiene un mayor endeudamiento. Ahora, la situación en que los bancos centrales están perdiendo dinero a mansalva cuando suben las tasas de interés porque han estado comprando carteras ingentes del entorno de 8 o 9 trillones en términos de dólares o 8 o 9 billones en términos de euros de deuda que cotizaba al cero o en tasas negativas. Pues imagínate las pérdidas que tienen ahora y resulta que ahora en lugar de devolver los intereses de la deuda al tesoro que las emite, ahora es el tesoro de cada país el que tiene que financiar a los bancos centrales por todo lo que compraron. Es un disparate y demuestra hasta qué punto hemos manipulado las reglas del juego. Los bancos centrales ya no son independientes de los gobiernos, sino que son herramientas que utilizan para financiar un proceso de endeudamiento. A través de programas ultraexpansivos se dedicaron a manipular el precio o el coste de ese dinero. Es decir, llevamos haciendo tantas tropelías durante una década que nos parece normal que ahora en una crisis pues decidamos intervenir el precio del petróleo o del gas porque de esa manera afectamos a los ingresos de Rusia o por cualquier otro motivo, ¿no? Pero la realidad es que estamos cada vez acercándonos más a algo muy peligroso, que es el intervencionismo por el intervencionismo. Es decir, estamos abriendo la puerta a no dejar que la demanda y la oferta fijen los precios de las cosas, sino que se fijen desde arriba. Y cuando digo desde arriba es que al final se juntan 12 personas en una sala y toman la gran decisión. Y muchas veces, pero yo claro, cuando pienso en Bruselas, a lo mejor esto me suena un poco político, pero es interesante comentarlo, ¿no? Yo cuando pienso en Bruselas me intento imaginar gente muchísimo mejor preparada que yo, ¿no? Pienso, genios, son auténticos genios económicos que se sientan en una sala a debatir qué hay que hacer con. Pero claro, cuando luego veo los representantes que van de España, por ejemplo, en el momento actual, a esos comités, pienso, como los demás sean como los nuestros, apaga y vámonos, porque son unos indocumentados que muchas veces no saben nada de nada, que te das cuenta que toman las decisiones de forma totalmente arbitraria, por unas ideologías políticas muy concretas. Y esa era un poco la crítica que decías tú que habías leído en Twitter, ¿no? Es un poco como decir, estamos Sí. perdiendo completamente el norte, nos gobierna gente que no, y hablo no de ideología concreta, hablo en general, la casta política en el mundo, lo vais cuando miras lo que está pasando en Reino Unido, cuando lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Italia, lo que pasa en Estados Unidos, dices, madre mía, que nos pillen confesados, porque es que realmente la calidad, el nivel de formación de aquellos que toman las grandes decisiones de gobierno, para mí, a mi parecer, cada vez es una formación más baja y son personas que además lo que van es pensando en su beneficio a 4 años vista. De verdad que lo creo así y se me abren las carnes porque pienso que así nos va. Entonces, cuando se toman estas decisiones, la toman este tipo de gente. No un think tank maravilloso que tiene una experiencia brutal a sus espaldas. No, es este tipo de indocumentados. Por eso me da tanto miedo que se intervenga el mercado así.
No, no, y vamos, que es que lo hemos comentado muchas veces, que a Christine Lagarde nadie la ha votado, por ejemplo, ¿no? Y está ahí, y no es economista, mismamente, ¿no? Dirigiendo un banco central, que es el sino, el destino de una región tan importante como la Unión Europea. Luego, también otro problema, ¿no? Que llega un tecnócrata como Mario Draghi y se lo cargan enseguida y vuelve el populismo a Italia. Bueno, pues estas dinámicas que estamos teniendo en Europa que a mí visto siendo ciudadano europeo y residiendo en la Unión Europea, pues me preocupa, ¿no? Del devenir que tiene. Pero como no quiero entrar mucho en esta dicotomía política porque sería ya ir a donde no quiero ir, por cierto, quiero dar las gracias a porque te has suscrito ahora, espera que quiero leerte el nombre, a Josemari9393, muchísimas gracias por la sub, a todos los que estáis siguiendo el canal, y una vez más, antes de seguir con la charla, os invito a que os unáis a mi comunidad de Discord, ahí comparto análisis, gráficos, información en tiempo real, debates con vosotros, estamos haciendo una comunidad grande, así que nada, uníos ahí, que seguro vamos, seguro que os gusta. Pablo, por entrar un poco a tema mercados, ahora voy a ir con las preguntas que habéis dejado, que sé que ha entrado una pregunta sobre el tema de Shanghái, de China y todo esto, que hay mucha gente que se ha preocupado, también del Banco de Japón, que hoy hemos hablado mucho del tema del Banco de Japón y he leído muchísimo información de esto, vamos a ver qué pasa con eso, luego vamos a tratarlo, pero antes, por centrar en el tiro en Estados Unidos en los mercados, que mucha gente me está preguntando de las perspectivas de cara al año que viene, de cómo está la situación en Wall Street, ¿no? Y en el S&P 500 en concreto. Fíjate, Mike Wilson de Morgan Stanley hasta hace 4 días alcista, se cambia la chaqueta bajista, y ya no se cambia la chaqueta bajista, sino que ayer hace una aparición, saca una nota nueva en la que dice que el beneficio por acción va a corregir al mayor nivel desde el 2008 y que la recesión que viene no tenemos idea de lo que viene, con unos ajustes del 20% en los EPS, ¿no? En los beneficios por acción. ¿Cómo ves tú esto? ¿Ves ese escenario? Y él diría que eso nos llevaría a unos 3.000 puntos en el S&P 500 aproximadamente, y me parecería poco si es el mayor nivel de corrección de los beneficios empresariales más que en 2008. No sé cómo ves tú esta tesis. Bueno, yo de los bancos de inversión me fío bastante poco, los he conocido muy, muy de cerca, he trabajado con muchos de ellos cuando gestionaba el hedge fund, sé los intereses que hay creados en esta industria, con lo cual, bueno, siempre con un grano de sal todo lo que dicen, ¿no? Mm, creo, creo que si tú realmente asumes que el dinero gratis se ha acabado y que la inflación no va a remitir por debajo del 2 en los próximos 2 3 años y que las tasas de interés van a estar más altas, el mercado no ha descontado ese escenario, no ha descontado un escenario de desaceleración económica con recesión, con subida de desempleo, con bajada de resultados empresariales. No está cotizado. Ni en términos de volatilidad, ni en términos de spread de crédito, ni en términos de corrección bursátil, ni en términos de valoración, ni en términos de muchas cosas. Ni en flujos. Cuando publica Morgan Stanley o Bank of America los flujos en ETF sobre bolsa han ido incrementando todo este año, con lo cual no se ha salido nadie. Eso no es un comportamiento de capitulación. Entonces, mi sensación es que la gente está con el chip de lo que ha sido los últimos 12 años, de que cada vez que corregía el mercado, tarde o temprano repuntaba y volvía a hacer máximos. Si me dijeses, bueno, ¿cuál es tu perspectiva? Digo, pues que el buy and hold o el concepto de comprar y mantener va a funcionar fatal en los próximos años. Que lo que va a funcionar es la cintura, algo que hacía tiempo que no hacía falta hacer, el stock picking, saber qué sectores son los correctos, qué compañías, qué áreas geográficas, qué activos, es decir, una selección, ¿no? Para poder capear las distintas fases que vamos a atravesar. Hasta ahora, pues subía todo. Te comprabas bonos, subían, te comprabas bolsa, subía, te comprabas bolsa europea, subía, bolsa japonesa subía, bolsa estadounidense subía, bolsa australiana subía, daba igual, subía todo. Y dices, bueno, materia prima, para arriba también. Y dices, bueno, estábamos en un entorno, digamos, donde cualquier composición de cartera te daba un retorno positivo, ¿no? Este año creo que ha sido el primer año en el que hemos visto, pues desde hacía mucho, un comportamiento en la otra dirección, donde la renta fija y la renta variable han sido castigadas con fuerza. Yo te diría que va a haber, en mi opinión, oportunidades mucho mejores para comprar bolsa que el momento actual. Hablar de objetivos, bueno, pues yo siempre pienso en lo que ha sido hasta ahora la historia desde 1960
y dices, las grandes correcciones han tenido siempre una caída de entre un 50 y un 56%. ¿Vamos a ver algo tan grave como eso? No lo sé, pero desde luego creo que con un veintitantos por ciento no hemos visto la gran oportunidad, sobre todo no por la cantidad de corrección, sino por cómo se ha producido la corrección, el tensionamiento financiero, que los bancos centrales siguen apretando las tuercas, no relajándolas. Creo que hay que tener paciencia, ¿no? Y es una de las cosas que yo he aprendido tanto cuando te quieres bajar como cuando te quieres subir al mercado. Es muy difícil acertar con el techo y con el suelo, ¿no? Entonces hay que tomar la decisión en base a argumentos y luego saber que no va a ocurrir justo cuando lo hagas, sino que probablemente va a haber un decalaje. A veces llegas un poco tarde, a veces llegas un poco pronto y lo que tienes que valorar es si los argumentos están ahí, ¿no? Y yo creo que los argumentos para comprar no están aquí. Y falta mucho, entre otros el que tú has dicho, el ajuste de los beneficios por Beneficios. acción. Eso es creo que es uno de los componentes clave que falta por verse. Bueno, mm, a mí me gusta ir semana a semana, Partido a no partido. anticipar, ¿no? Las cosas, pero desde luego yo no tengo ningún problema en decir que no tengo nada de bolsa y me salí a principios de este año y creo que todavía me falta mucho para volver a entrar. Sí, además ha sido coherente, ¿eh? Que además también por aquí lo decían antes en el chat. Dice, Pablo avisó en su momento de la inflación, ha sido coherente con el argumento y eso es lo que también se echa en falta muchas veces de los analistas de la banca de inversión que estás diciendo. Coherente está siendo Michael Harnett, por ejemplo, de Bank of America, sí que está siendo súper coherente, pero es verdad que otros... el otro día lo comentabas también por Twitter, ¿no? Kolanovich, ¿no? De JP Morgan, que te premien cuando has cambiado de chaqueta 20 veces, no sé, es como si yo digo soy madridista y luego me voy al Barça y digo que soy de... no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, que entiendo lo que... Efectivamente. Efectivamente, es que entiendo lo que quieres decir en ese sentido. Pero fíjate, dices, te quiero hacer una pregunta y un poco andar en esta cuestión, porque estabas comentando, claro, no es el momento de buy and hold. Aquí alguno estaba diciendo que sí, que cree que es el momento. Bueno, cada uno tiene su teoría respetable, ¿no? Pero si vamos a un escenario que crees que no es el momento de buy and hold, quiere decir que vamos a una década más o menos perdida en cuanto a rentabilidades o rentabilidades de dígito simple, un lateral alcista o cómo lo ves, ¿no? Para no ser el momento de buy and hold. Bueno, yo creo que el que no se salió a principios de este año sí tiene una década perdida por delante. Es probable que estemos replicando algo como lo que vivimos en los años 99, finales del 99, principios del 2000, ¿no? Que el que se salió pues encontró grandes oportunidades de poder comprar con un 50% de caída en 2003 y otro 50% de caída o incluso más en 2008. Pero para el que no se salió en el año 99 había ganado mucho dinero hasta ese momento, pero de ahí a 2013 no vio un chavo. O sea, prácticamente padeció correcciones de más de un 50% en dos ocasiones y tardó 13 años en volver a capitalizar el haber aguantado la posición, ¿no? Para el que compra ahora con un descuento de un 20%, pues evidentemente ya compra en una situación mejor que el que no lo ha hecho, el que no se ha salido. Pero bueno, todavía si tienes un escenario de una corrección de un 20, un 25%, pues te toca sufrir, ¿no? Si entras ahora. A mí muchas veces me pregunta la gente, pero ¿y cuándo concretamente? Digo, es que no hay un concretamente. Es decir, tú ves de repente que el comportamiento del mercado te recuerda a ese entorno en el que ya empieza a cotizar cerca de los suelos, no pretendes acertar el suelo, ni muchísimo menos. Lo que dices es, viendo este patrón, la probabilidad de que esté cerca de los suelos es grande y como no, lo que no estoy haciendo trading, sino que estoy invirtiendo a largo plazo, pues ya me compensa con creces montarme y buscar un retorno. Y si lo haces, y la gente dice, entonces con un 50 compras, digo, no, si no es un 50, a lo mejor cuando la bolsa llegue un 40 abajo, yo ya empiezo a comprar y cuando haga un 45 abajo añado más y un 50 añado más y un 55 estoy completamente dentro. Y dices, ¿por qué con un 55? Digo, pues porque en el 2008 cayó un 57, si no recuerdo mal, y hay que remontarse a la Gran Depresión de 1929 para ver una caída mayor. E incluso en 1929 con una caída de un 80%, dices, bueno, es que desde que compres hasta ese mínimo es un guantazo, digo, es cierto, pero es que desde donde compro a volver a máximos es un 100% de ganancia. Entonces, incluso la relación beneficio-riesgo cuando entras muy abajo hace que te compense, porque como digo siempre, tú no estás buscando el acertar el suelo, eso es materialmente imposible, es casi es un tema fortuito. Lo que estás buscando es que las valoraciones a las que entras justifiquen una perspectiva de largo plazo donde el retorno pueda ser muy tentador, ¿no? Entonces,
De la misma manera que creo que comprar con cupones de 4 y pico por ciento en la renta fija en Estados Unidos es para la parte de la cartera que quieres en plan conservadora, es una rentabilidad muy buena. Jolín, si hace 2 años nos hubiesen hablado de un 4 y pico por ciento sin riesgo, entre comillas, porque si hace default Estados Unidos tenemos un problema mucho más gordo, pero si lo ves como sin riesgo, digo, es un chollo. Te lo dejas a vencimiento, cupones del 4 y pico por ciento, que cuando la gente estaba canina por encontrar algo de rentabilidad, se hablaba de, no, es que esta compañía paga un 3% de dividendo. Digo, ahí lo tienes, mucho más seguro, ¿no? Para la bolsa, digo, pues aplica el mismo criterio, ¿no? ¿Qué le vas a pedir? ¿A qué valoración tiene que cotizar para que te tiente entrar? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y yo para poder entrar cómodamente necesito ver un cambio en la actitud del inversor, una liquidación de posiciones, una reducción de la exposición larga que hay actualmente, una volatilidad que limpie de muchos inversores cortoplacistas. Pues lo que ha pasado a lo mejor en las criptos, ¿no? Y lo que ha pasado en China es un ejemplo, Héctor, yo creo que muy bueno. En China hace 2 meses lo que escuchabas una y otra vez es ahí no se puede invertir, ¿no? De hecho, yo hablando con gente que considero muy buena, me decían, no, no, es que ahí no, eso no se puede tocar. Y digo, no, claro, ese es el entorno que quiero escuchar. Ni siquiera estás pendiente de si es una oportunidad de inversión, a pesar de que ha caído ya un 75% desde los máximos del 2007. O en criptos, ¿no? Que las preguntas que empiezo a escuchar ahora de forma recurrente es, oye, ¿tú crees que Binance podría cascar como FTX y se va y desaparecen las criptos? Esa es la pregunta cercana a la capitulación, es cuando Sí, dudas de la es cierto. viabilidad del activo. En 2008 se preguntaba qué otros bancos van a quebrar y en qué orden van a llegar. Eso era lo que me preguntaban a mí cuando yo gestionaba mi fondo. Y en 2003, a principios de 2003, lo que me preguntaban era, ¿tú crees que va a haber alguna empresa del Nasdaq que no quiebre después de una caída de un 83%? Ese es el entorno donde estás en los suelos. Cuando la pérdida de fiabilidad y de confianza es tan grande que has expulsado a casi todo el mundo del mercado. A día de hoy, no, a día de hoy el debate es, ¿se va a parar en 3.200, en 3.400, en 3.600, en 3.000 y para arriba? Ese no es el entorno de un suelo de mercado, sinceramente. Pero en cripto sí lo estás viendo ya, por lo que estás comentando. ¿Sí ves que Bitcoin puede empezar a ser un activo al que vigilar de cara a ir haciendo Yo creo posiciones? que lo O... vamos a ver a niveles de 10.000. Yo siempre he tenido Mm, ese objetivo desde hace mucho tiempo sí, y eso no es un objetivo en número redondo, es una cuestión de que Bitcoin ha atravesado por 3 grandes correcciones en su vida, es de las pocas criptos que tiene una historia razonablemente larga y en 2017, 2018 hubo una corrección de un 84%, en 2014 una de un 84% y en 2011 una de un 93%, con lo cual tomo esas referencias, ¿no? Dices, bueno, cuando haya caído esa cantidad equivalente a la que cayó otras veces, pues puede ser interesante porque la estructura de cómo ha funcionado Bitcoin, si no crees que vaya a desaparecer la industria, pues probablemente estás ya en un entorno donde ha funcionado muy bien en otras ocasiones, ¿no? Y eso probablemente se llevará por delante, ya se ha llevado a una grandísima parte de la gente que invertía y sobre todo que invirtieron tarde, que invirtieron en 2021, con al calor un poco de que todos los días subían, pues bueno, sacará a la gran mayoría de esa gente y tal vez sea una buena oportunidad. Pero estamos mucho más cerca del punto de capitulación, en mi opinión, de las criptos que no de otros activos. Lo que pasa es que, claro, cuando tú te vas y está cotizando cerca de 20.000 y hablas de 10.000 es un 50% de caída. O sea, la estadística de los mercados sabes que es muy puñetera, ¿no? Porque según el punto de anclaje, desde donde empiezas a medir la variación porcentual, el que está arriba a 70.000 y lo ve caer hasta 20.000 ya ha perdido una barbaridad, casi un 70%, pero compras aquí y todavía podrías perder un 50%, porque no es lo mismo para el que entra en este momento que el que está revaluando su cartera desde el principio. Y eso siempre genera ciertas dudas, ¿no? Y cuando yo siempre cuando digo, no, a lo mejor compras aquí, todavía te tienes que perder un dineral, ¿no? Y te dicen, entonces no compensa. Digo, sí, porque luego hacia arriba funciona igual esa convexidad, ¿no? Y entonces cuando vuelves a máximos has conseguido duplicar. Es un tema de matemáticas, pero sí. es interesante, ¿no? Cómo se construyen las carteras en base a ese tipo de criterios y para el largo plazo importa un montón dónde entras. Yo siempre lo digo, no, es muy importante el punto de entrada. El Eso que punto de entrada dicen es de nada, da fundamental. igual, digo, no, es lo más importante.
Igual que saber salirse, ¿no? Que hay gente que no se sabe salir y quiere ser codicioso y al final la codicia te termina barriendo, ¿no? Esto es así. Y fíjate, antes cuando decías las posiciones conservadoras y tal, y los bonos y el punto en el que están, además estoy de acuerdo, ¿eh? Yo además creo que el primer semestre del año que viene, sobre todo para renta fija Estados Unidos largo plazo, me parece que es un punto interesante. Y fíjate, esto es información y una opinión, ¿eh? Que además estos días ya sabes que son jornadas de previsiones, de hablar yo con muchos analistas, de visitar muchas gestoras también para contarles esta casa que tenemos aquí con el proyecto, ¿no? Y todos coinciden, y esto es información, digo, no opinión, están cagados, hablando mal y pronto, de la guerra de depósitos que creen que se avecina el año que viene. Dicen, es que se nos van a ir todos de renta fija, ¿eh? El cliente español es muy conservador, va a tirar a los depósitos, pero claro, yo digo, bueno, pero un depósito que te va a dar un 3% así, un 2 y pico, ¿tú cómo ves el tema de los depósitos? Yo siempre he sido muy reacio al plazo fijo, no sé cómo lo ves tú. Yo en la crisis periférica me puse hasta arriba de ¿Sí? depósitos. Bueno, claro, es que estaban unos niveles... 7 cuentas bancarias. Yo llegué a tener 7 cuentas bancarias distintas porque no quería tener más de 100.000 en cada una. Y me acuerdo que me dedicaba a eso. Bueno, de hecho tuve tropecientos mil depósitos que me pagaban entre un 2,5 y un 3,5%, ¿no? Y no quería comprar deuda española. Eso te da una idea, ¿no? Es decir, me metía a recibir la mitad de rentabilidad que ofrecía el bono español, porque llegó a pagar un 7%, porque no me fiaba del Estado español, ¿no? O sea, no me fiaba de que pudiese haber un default en un momento dado, hasta que llegó Mario Draghi con el famoso OMT, ¿no? Y dijo ya que haría lo que hiciese falta para solucionar el problema y que le creyésemos, y lo arregló sin tener que gastar un chavo, porque realmente nunca gastó nada de la OMT. Pero bueno, hay que remontarse a los momentos, ¿no? Juzgar a toro pasado siempre es muy fácil. Y yo siempre, cuando la gente me dice, no, ¿y cómo no te...? Y digo, ¿tú compraste petróleo cuando cotizaba a cero casi? Me dicen, ¿cómo? Digo, sí. Cotizó en negativo el contrato que expiraba en marzo, y el resto estaba cotizando por debajo de 10, ¿eh? ¿Compraste petróleo? No. Digo, ¿no te parece interesante, teniendo en cuenta la historia del crudo y cómo había cotizado históricamente, ponerte hasta las trancas de petróleo, esperando que cuando llegase la recuperación, pues valiese mucho más? Y me dicen, sí, claro, pero es que en aquel momento no sabíamos si lo de la pandemia nos iba a tener ahí metidos en casa un año. No había, a lo mejor tardaba la vacuna en llegar 3 años, porque No teníamos se dudas de sabía, lo que iba a claro. tardar. Digo, claro, es que hay que remontarse a ese momento. ¿Por qué te crees que la gente no compraba el Nasdaq cuando había bajado un 83% en 2003? ¿O por qué no compraban bancos cuando habían caído un 90% en 2008? Digo, porque el entorno que subyace y que explica esas valoraciones es un entorno horrorosamente feo. Entonces, esa parte nunca se explica, ¿no? Es como cuando la gente dice, si baja un 45, yo me meto a saco. Digo, no, si baja un 45%, lo que va a salir en la prensa no te va a gustar nada. Y si baja un 55, te va a gustar aún menos. Vas a estar escuchando la cantidad de compañías que están quebrando, el problema que puede trasladarse a los planes de pensiones. Lo de Reino Unido puede ser una especie de aperitivo respecto a lo que puede pasar en Estados Unidos y en Europa, que los bancos centrales están perdiendo dinero porque han tenido que subir las tasas de interés, y habrá alguno que te dirá que van a quebrar, aunque no pueden quebrar, o si no pueden quebrar, en la medida en que puedan generar liquidez, que puedes destruir el dólar. O sea, todas las películas esas de miedo que hemos oído hablar durante las últimas décadas en cada momento surgen en esos niveles de corrección. Porque claro, si pasa como ahora, que hay un sentimiento de tranquilidad absoluta y baja un 50 con este entorno, claro que todo el mundo compra, lógicamente. Estamos todos más tranquilos que nada. Pero es que cuando baja un 50, es decir, ¿por qué no has comprado China? Esa sería la pregunta, ¿no? Con un 75% de bajada. Y te dice, no, es que lo de Evergrande ha montado un lío en el mercado inmobiliario, es que hay un riesgo de crédito, es que crecen al 3,3, que para ellos es una recesión. Es que pinta muy feo, es que hay que revueltas sociales, es que mira el tema de Taiwán, te digo, claro, figura, es que para que baje lo que ha bajado hace falta tanta cantidad de mierda, si no, no baja. Entonces, esa es un poco la dicotomía, ¿no? En los mercados, de que cuando el precio es tentador, el entorno es asquerosamente malo, y cuando todo pinta muy bien, el precio es altísimo, y eso es a lo que hay que aprender a gestionar, ¿no? A jugar con el miedo, claro, es que con el miedo se juega también, esto es así. Oye, mira, José Mari 9393, que nos había dejado una pregunta destacada, voy a ir ya con preguntas que estáis diciendo por aquí, además alguna cosita más que sacaremos de aquí a que terminemos el programa. Dice, Pablo, ¿crees que el brote de Shanghái puede afectar a la cadena de suministros y a su vez en la inflación? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que lo que más sorprende de lo que ha hecho China es lo drástico que ha sido el cambio de opinión, ¿no? Eh, Van a ocultarnos seguramente la realidad de lo que se vive allí, viendo a la población, viendo el nivel de vacunación, viendo el poco efecto rebaño que han conseguido en 3 años. Dices, ¿crees que en el momento en que dejas caer las restricciones va a haber contagios? Digo, vamos, va a haber contagios a mansalva. ¿Por qué? Digo, pues porque los ha habido en todo el mundo. Acordaos de las olas, la Claro. segunda ola, la tercera ola, la cuarta ola, la quinta ola. ¿Qué ocurre? Que los contagios cada vez eran mayores, pero los fallecimientos cada vez eran menores. Pero inmunizar a la población es un proceso. Y tratarlo como una mera gripe también es un proceso largo, lo hemos vivido en los demás sitios. Por tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Digo, pues probablemente que el gobierno chino lo va a tapar y te va a decir, pues esas cifras que te da de contagios que son de broma, son auténticamente una broma. Eh, ¿Va a afectar al crecimiento económico en China? Yo creo que sí, porque una cosa es que no te lo cuenten, pero y otra cosa es que haya gente que no puede ir a trabajar o que se cierren ciertas cadenas de suministro. Entonces, para mí sí va a haber un efecto negativo, pero creo que el movimiento que han hecho es el correcto. O sea, no puedes estar con una política de COVID cero cuando el resto del mundo ya ha superado ese problema, ¿no? Entonces, sería de los que piensa que China va a recuperar algo de crecimiento, pero probablemente en la segunda parte del año que viene, no antes, porque le va a afectar esto que ha hecho. Sí, veremos si vira esas políticas que siempre amenaza con vamos a cambiar la política y al final acaba con lo mismo. Yo creo que también por la vacuna que ellos han implementado en la población, que no es tan efectiva Sí. como Pfizer, Moderna, etcétera, a nivel de, aunque han tenido sus fallos, ¿no? Pero que no tiene nada que ver. Y yo creo vamos, que tienes toda la razón en esto. Por ir, que antes también preguntaban, por el tema del Banco de Japón, subiendo esa rentabilidad máxima, ¿no? Del tema del mercado de la deuda, hay muchas dudas. Leía antes a Lerian levemente también en Twitter posicionarse con este tema y hablando de los problemas y el anticipo que puede tener Japón. ¿Tú cómo lo ves? Porque es que Japón es, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Una economía muy zombie, muy aletargada, muy dopada, difícil, ¿no? Controlar una inflación, ¿no? Si se dispara también. ¿Cómo lo Sí. ves? Yo creo que es una buena muestra del cambio de ciclo, ¿no? El hecho de que el Banco de Japón, que ha sido el más intervencionista del mundo, el que mantenía, es el único banco central del mundo que tiene las tasas de interés nominales en tasas negativas, ¿no? Al menos 0,10. El mero hecho de que empiece apenas ha comprado ETFs de bolsa este año, ya redujo mucho las compras de ETFs de bolsa el año pasado. Eh, Tiene el 80% de los ETFs existentes sobre el Topix y el Nikkei en su poder. Y cuando miras, tiene casi el 50% de la deuda emitida por el Tesoro japonés, también en su balance. Y tiene un balance que es más del 100% del PIB de Japón. O sea, es una pasada. El Banco de Japón es una pasada. Pero que de repente pase el nivel o que amplíe el nivel primero hasta 0,25% y ahora lo amplíe hasta 0,50% hasta el 10 años, que esté comprando menos ETFs, que se empiece a juguetear con la idea de que cuando Kuroda finalice su mandato en abril del año que viene, está ahí al lado, va a sustituirle un tío un poquito más agresivo y que tal vez empiece a plantear cambios en la política monetaria, máxime ahora que tiene una inflación que está aproximándose al 4%. Yo creo que es un cambio de modelo espectacular. No hay que olvidarse que desde 1998 Japón tiene las tasas de interés entre el -0,10 y el 0%. Cualquier cambio, aunque fuese una subida pequeña, cualquier cambio de tipo de interés junto a esto que estamos viendo con la curva de tipos, va a ser una hecatombe en los activos japoneses, ¿no? Porque cambian las reglas del juego. Te puedes encontrar con un yen apreciándose mucho más de lo que se ha apreciado. De hecho, alcanzó los niveles de máximos del 98 cuando intervino el Banco de Japón. El Nikkei, que ha estado sosteniéndose en parte, ¿no? por esa debilidad estructural del yen, podría sufrir un montón si el yen se empieza a apreciar. Bueno, yo tengo la sensación de que Japón se va a convertir de lo que era antes, que era una economía muy aburrida, donde prácticamente cada 3 años había una recesión, casi siempre estaban luchando con un entorno deflacionista. De repente se puede convertir en algo muy entretenido, ¿no? Desde el punto de vista de inversión. No lo perdería de vista. Y creo que es una señal. Para mí es una señal de que vienen cambios y probablemente a partir de abril van a ser unos cambios bastante más llamativos, ¿no?
bueno, otra restricción monetaria más a la que hay que sumar al mundo, ¿no? De alguien que en principio no te esperabas que fuese a tomar ese tipo de medidas tan pronto. Mira, ya por aquí una pregunta sobre el IBEX, pero ya lo comentamos en el programa anterior, ya opinamos sobre el IBEX y la opinión negativa en general que tenemos tanto Pablo como yo en este sentido, así que lo tenéis en YouTube, ¿eh? Ese corte del IBEX 35 que lo sacamos recientemente. Pero nos preguntaba por aquí Dubowski 1979 si que cómo ves Tesla en el corto plazo. Tesla es una de las compañías que más infló en su momento, que tenía unas valoraciones desorbitadas, que además Elon Musk Sí. pues parece que lo abandonó a su suerte, ¿no? Con su juguete nuevo Twitter, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Ahora sí que se ve cayendo claramente y que se ha ajustado, pero ¿tú cómo Sí, lo a mí no ves? me gusta. El otro día pasaba por el gráfico, estoy ahora navegando por ahí, por la pantalla, déjame un momentito que lo mire. A mí no me Sí. gusta el aspecto de Tesla y si te gusta el análisis técnico, pues podrías decir que se ha desarrollado un hombro, cabeza, hombro, eh, que tiene un Invertido. objetivo O bastante feo, ¿no? Te lo invertido, digo ahora invertido no, mismo. claro. Hombro, cabeza, hombro, bajista total, claro. Sí, estaríamos hablando más o menos de objetivos en el entorno de 107, ¿no? Eh, para ponerlo en contexto desde máximos, pues sería una corrección de un 74%, que a lo mejor ahora suena mucho, pero bueno, no nos olvidemos que a lo tonto, Tesla lleva ya un 65 de caída, ¿no? Entonces, bueno, ¿crees que puede llegar a perder un 74, un 75? Digo, no, creo que puede llegar a perder más, evidentemente, claro que sí. Lo has visto con Facebook, lo has visto con Netflix. Bueno, son compañías que probablemente han tenido una valoración totalmente inexplicable, ¿no? Cuando te mostraban esos gráficos de cuánto vale por capitalización Tesla y cuánto vale en la suma de las siguientes 20 compañías de automoción del mundo. Y valía más Tesla. Y dices, bueno, ahora muéstrame los resultados. ¿Cuánto ganan las 20 compañías y cuánto gana Tesla? Y es que se te caen los palos del sombrajo. Es como decir, pero es que esto es un disparate, ¿no? Y dices, bueno, ahí está. El mercado le pone el precio, el mercado da una prima al presidente Musk, al proyecto, a su capacidad de innovación. Digo, sí, 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 le puedes dar muchísimo peso, ¿no? Pero al final las cifras son las cifras. Yo creo que casi todos los excesos que hemos vivido durante la última década se van a corregir, ¿no? Al menos esa es mi percepción. Y hay algunos excesos que son una auténtica pasada. Lo sorprendente tal vez es lo que ha durado hasta que han empezado a Sí, corregirse, ¿no? Estos excesos. sí. Que hemos estado años hablando de los disparates de cotización que tenían algunos valores en mercado y a pesar de eso seguían subiendo o aguantaban sin corregir. Yo creo que técnicamente tiene un recorrido a la baja bastante más grande y también creo que la jugada de Twitter le está haciendo un flaco favor a Tesla, ¿no? Porque da una sensación, o sea, al menos la sensación que me da a mí, me voy a hablar en Mm. primera persona, está sacando la parte pueril de Musk, ¿no? Siempre ha tenido esos comentarios un poco de niño, ¿no? De niño eh, genio, pero un niño al fin y Sí. al cabo, con el Dogecoin y todas estas chorradas que hacía. Pero ahora, claro, ahora ya está como entrando tienes otro proyecto muy importante, ¿no? Y estás desatendiendo a lo mejor el proyecto que de verdad es el que te da el dinero y no estás dejando una imagen muy buena. Y la confianza es algo importante en las empresas. Y yo creo que lo que Musk está haciendo es destruir parte de esa confianza, ¿no? Por las cosas que está haciendo últimamente y sobre todo la forma en la que lo hace. Mm. Todo lo cual, bueno, yo no tengo un pronóstico muy positivo sobre el valor. Claro, es que fíjate que haciendo que en Twitter, yo lo decía, digo, pues igual llevaba razón en que había que hacer ajustes, porque tenía una plantilla descomunal. Instagram, por ejemplo, tenía 450 empleados y es una red social también con muchos usuarios, con mucha actividad. Y Twitter, claro, era gigante. Pero claro, las formas de despedir a la gente, entrar ahí, no, si no pinchas en el mail, automáticamente está usted despedido. Digo, hombre, los trabajadores de una compañía no son ganado, ¿no? Esto desde Bueno, luego, ¿no? lo último que ha hecho de si votáis que me vaya, me voy y luego no me voy, claro, evidentemente. Luego no, solamente los que tienen suscripción Blue. O sea, no sé, es un poco. eh, a mí no me gusta. O sea, creo que cuando llegas allá arriba tienes que dar una sensación de
de más sobriedad, de más continuidad en la forma en la que haces las cosas. Él ha sido siempre así, ha sido muy especial, pero creo que ahora está perdiendo puntos. A mis ojos está perdiendo puntos. A mí siempre ha sido un tío que me ha gustado. Sí, yo, vamos, que siempre lo he dicho y estoy de acuerdo. Me parece un tío que es un genio, un emprendedor que ha lanzado proyectos súper interesantes, pero muy excéntrico, ¿no? Y al final eso te puede jugar una mala pasada con el paso del tiempo. Y en cuanto a tema de valoraciones que decías antes, es que fíjate que Tesla valía más que el conjunto de la industria de la automoción combinada, ¿no? Y decía, pues, hombre, Sí. esto sentido tiene, mucho no, la verdad. O sea, desde el punto de vista fundamental, la verdad que estamos lejos de que eso tenga sentido. Pero bueno, allá cada uno. Oye, mira una pregunta aquí de Firman 334, dice que cómo crees que afectará el QT de la Fed en 2023. Bueno, pone 2033, pero me imagino que se refiere a 2023. Lo hemos comentado un poquito antes, pero el QT en concreto, ¿cómo crees que puede repercutir? Yo creo que en 2023 es el año donde la gente debería vender, o donde creo que la gente va a vender bolsa, va a comprar bonos. Es verdad que hay un riesgo en cuanto el gobierno estadounidense intente reducir a un ritmo de 95.000 millones todos los meses su cartera de bonos. Hay un riesgo de una oferta insatisfecha por parte de la Fed que tiene que comprar a alguien, ¿no? Y China está reduciendo de forma bastante drástica sus inversiones en deuda estadounidense, con lo cual dices, necesitas un comprador. Yo creo que va a ser el propio mercado. Creo que cuando huelas la recesión, cuando la inflación deje de ser el gran problema, y no digo el gran problema porque retorne al 2, yo no espero que retorne al 2 rápidamente, pero cuando la inflación esté en el 4 y pico y ya no sea tu gran preocupación, y tu preocupación sea que empieces a ver otra vez trimestres negativos de crecimiento en Estados Unidos, en ese entorno donde la inflación ya no te quita el sueño, donde crees que has alcanzado el punto terminal de la subida de tasas y la bolsa te está pegando palos por todos sitios, creo que mucho inversor en bolsa va a vender bolsa y va a comprar deuda, va a comprar bonos. Con lo cual, creo que es un movimiento. Tal vez el mayor error que podríamos cometer, o al menos yo, es que doy por hecho que el pico de inflación lo hemos visto, ¿no? Y de cada 2023 va a ser un año donde la inflación va a ir remitiendo de forma paulatina. Si me equivocase en esto, evidentemente la posición de renta fija tiene riesgo. Siempre la puedes llevar a vencimiento, quedarte con el cupón y recuperar tu dinero, ¿no? Es una de las ventajas que tiene invertir en renta fija, que no tienes que ejecutar. Si tienes disponibilidad de tu capital durante el tiempo que dura la inversión, tienes garantizado el retorno de vuelta. Pero por eso se llama renta fija. Pero evidentemente te haría pasar un mal rato si la inflación se disparase hasta el 12%. Eso es de cajón. Pero claro, si eso pasa, el mal rato que te va a hacer pasar la renta fija creo que va a ser ínfimo comparado con el mal rato que te va a hacer pasar la renta variable. Mira, dos últimas, pero muy rápido, casi a modo de titular una, porque lo ha preguntado varias veces por aquí José Mari 9393. Dice, no, perdón, lo ha preguntado ACG Investing, perdona. Dice que ¿cómo prefieres invertir en oro? Si físico, mineras, ETFs, ¿cuál es tu mecanismo preferido para invertir en oro? Bueno, mira, cuando inviertes en oro físico tienes el riesgo del almacenaje, para decirlo de alguna manera, ¿no? Donde lo guardas. Puedes guardarlo en una caja de seguridad en el banco, puedes guardarlo en casa. Si lo guardas en casa, evidentemente tienes un riesgo de que si un día te roban, se lo llevan, ¿no? Si lo metes en una caja de seguridad, tiene un coste. Eh, Luego tienes que ser capaz de comprarlo en unidades suficientemente pequeñas como para que si quieres liquidar parcialmente la posición, pues puedas hacerlo. Creo que tiene ventajas, pero también tiene grandes inconvenientes. Yo opté por un ETF con réplica física. ¿Qué quiere eso decir? Que supuestamente para cada posición que tiene el ETF hay un depósito en oro real que está haciendo de colateral a esa posición financiera. ¿Te pueden engañar? Sí, puede haber un problema con la entidad que fabrica el ETF y que si colapsa, digo, sí, siempre hay problemas, siempre tiene riesgos, ¿no? Pero bueno, dentro de un orden, para mí era la opción que me parecía más razonable, ¿no? El aguardarlo a nivel físico, pues hubiese sido la segunda mejor opción, pero como te digo, tiene otros costes, tiene la incomodidad de que si quieres vender en un momento la mitad de la posición es más engorroso y por eso me decanté por esa opción.
Y ya la última, han entrado muchas preguntas, yo lo siento que no podemos abordar todo, pero el tiempo es el que es también y no os preocupéis que os emplazo para el futuro, dejar por aquí vuestras preguntas cuando se pase Pablo Gil por aquí. No os preocupéis, que seguro que en otra ocasión tenéis momento de preguntar, pero me ha parecido interesante como esta ya de cara como apuesta, ¿no? Te decía Jokama44 si crees que la recesión será suave y corta o lo contrario, si te tuvieras que mojar. Yo creo que va a ser larga. ¿Cómo de profunda? Tengo más dudas. Pero eh, creo, igual que la inflación no fue transitoria, creo que la recesión no va a ser transitoria. O sea, creo que van a cometer el mismo error, el minusvalorar todo lo que se ha hecho. Subir 425 puntos básicos en 9 meses es una pasada. Es una auténtica pasada. Cuando la gente... O sea, como no vemos el efecto, y siempre pongo la misma metáfora porque creo que es lo que mejor se os queda, ¿no? Es que yo llego a la mesa donde están mis amigos y agarro y hago traca, traca, traca y me bebo 4 vasos de tequila. Porque he llegado media hora tarde. Y me pongo a hablar. Y mis amigos dirán, joder, Pablo es un máquina. Se acaba de beber 4 tequilas y no le tiembla la lengua. Pero yo ya tengo, mi problema lo tengo dentro. El problema es que dentro de media hora no voy a hablar como estoy hablando ahora. Y al día siguiente vomitas en el baño, o sea, seguro. Y encima me sigo apuntando a los tequilas que se beben, que es el equivalente a que van a seguir subiendo los tipos. Entonces, cuando la gente dice, si no hacen, digo, no, pues si ya te has bebido 4. Si es que lo que tienes que entender es que ya te has bebido 4. Tú ya tienes un efecto garantizado por los 425 puntos básicos que han subido, más lo que suban después. Pero esos 425 ya tienen efecto. Y solamente con eso yo creo que recesión va a haber. Ahora, si lo alargas en el tiempo, si lo mantienes los tipos arriba por encima del 5 durante 6 meses, pues más grave va a ser. Entonces, tal vez uno de los grandes errores es no plantearse el escenario de Andrew Bailey en el Banco de Inglaterra, ¿no? De 2 años de recesión. O sea, decir, oye, podría pasar que estemos en una recesión no muy profunda, pero que dure todo, pues que empecemos en mediados de 2023 y se extienda casi hasta finales de 2024. Esa es una opción, porque esa opción tampoco está cotizada, ¿no? No. Yo soy de esa opinión, de que tal vez vivamos en un entorno de cero crecimiento o de crecimiento pequeño, pero muy largo en el tiempo. Porque Esta el hecho de inflación que los vaya, ¿no? bancos centrales, claro, si los bancos centrales no detectan una recesión muy profunda, van a ser menos proclives a cambiar la política monetaria restrictiva y a su vez, cuanto más tarden en cambiarla, más van a favorecer que esa recesión se extienda en el tiempo. Y creo que es un riesgo muy elevado el que tenemos ahí, de tener una recesión muy, muy larga y no profunda, pero sí muy larga. Pues bueno, lo iremos comentando por aquí. Yo ya sabes que te sigo siempre con atención y que es un placer escucharte siempre tus opiniones. Mira, nos preguntaban insistentemente que cuándo sale tu libro, que cuándo sale tu libro. ¿Tienes alguna fecha? ¿Tienes fecha clave? Que yo me la apunto también. Sí. He tenido que renegociar con Deusto, que es una editorial de Planeta, que me den hasta el Día de Reyes, porque no llego, o sea, porque tenía que haberlo entregado el día 15 y estamos con una carga de trabajo brutal, con lo cual yo voy a tomarme la última semana de diciembre y la primera de enero de vacaciones y la voy a dedicar íntegra a terminar el libro, con lo cual, bueno, pues ya lo que es entregar el libro como tal para el Día de Reyes. Luego hay un proceso que lleva su tiempo, ¿no? De correcciones, de estilo, de todo el tema de gráficos, la portada. Bueno, pero al menos la parte que a mí me toca, que es la que más me estresa, estará zanjada de aquí en menos de un mes, ¿no? Pues eso, apuntadlo, seguidle a Pablo en redes sociales, por supuesto, que os dará todas las pistas de cuándo va a estar disponible el libro. Y vamos, que seguro que os va a encantar el libro. Yo también estoy expectante, ya os lo digo. Lo dicho, bueno, un programón. Como siempre, un placer tenerte por aquí, Pablo Gil. Aprovecho una vez más a comentaros que os unáis a mi comunidad de Discord, donde ahí comparto análisis, gráficos, información en tiempo real. Os cuento quiénes son los invitados que pasan por aquí o lo que analizo yo en concreto, cómo van a ser los programas, debates con vosotros. Bueno, pues estamos haciendo una comunidad cada vez más grande, ya más de 600 usuarios, así que apuntaos por ahí que os va a gustar, que va vinculado a este proyecto, ¿no? A mi canal de Twitch. Y los que habéis seguido el canal, que muchísimas gracias, los que lo sigáis a partir de ahora también, no he podido saludaros uno a uno por tener fluida la conversación. Y que nos vemos mañana 5 de la tarde, que viene Pedro Gutiérrez Capital, una conversación muy interesante, es muy experto en meta. Pedro además
se hizo, digamos, conocido y famoso dentro de este mundo. Es un alumno de Edgar Fernández que tuvo mucho éxito con GameStop, Pablo, para que veas. Lo sé, no, si yo siempre he dicho que alguno habrá ganado dinero con GameStop. Pues este es uno de ellos, ¿eh? Uno de ellos que alcanzó la libertad financiera con GameStop. O sea, mañana viene una conversación súper interesante. seguro que conversamos de cosas muy interesantes. Lo dicho, nos vemos mañana a 5 de la tarde. Un placer, Pablo, y descansad. Espero que os haya gustado el programa. Un abrazo, Un saludo chao. para todos. Que vaya muy bien.